Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa, temprano también cuando hacía mis comentarios. Ha venido a visitarnos Gustavo Gorriti. No necesita, por supuesto, mucha presentación. Es uno de los principales referentes del periodismo, no en el Perú, en la región, con una amplísima trayectoria. Y el hecho de que, no en el tiempo reciente, sino en un largo tiempo, sea objeto de una serie de ataques indebidas, persecuciones y campañas que intentan desprestigiarlo, es una expresión clara de que el trabajo que ha hecho y viene desarrollando ha impactado en aquello que siempre quería administrarse de manera amigable para que nunca supiéramos dónde están los malhechores. Y esa es una consecuencia práctica. Ha tenido la gentileza de venir esta mañana porque hay varios temas sobre los cuales sin duda su opinión va a ser siempre interesante. Gustavo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días. Gracias. ¿Cómo estás? Gracias por venir a conversar con nosotros. Comienzo por dos temas que han pasado casi de manera simultánea. Que uno rompe un consenso de hace años y uno de un consenso más bien reciente. El de hace años es que, hace 10, hablar de una amnistía para violadores de derechos humanos era impensable. Y quien, digamos, en su agenda siempre lo expresaba, era señalado como, por decirlo amablemente, impropio o impertinente, ¿no? Han dado una ley de amnistía hace unos pocos días que no solo ha sido firmada por la presidenta, sino entusiastamente presentada ante el público beneficiario, ¿no? Y el otro no viene del Congreso y del Ejecutivo, sino del Tribunal Constitucional, que rompe un consenso reciente. Se decía hasta hace poco que se puede investigar a los presidentes en ejercicio, salvo no se puede acusar, pero se puede investigar todo lo que se pueda. Ahora resulta que los que eran parte de ese consenso dicen que el Tribunal Constitucional ha hecho bien, porque ahora ha dicho que no se les puede investigar de ninguna manera hasta que no acabe su mandato. ¿Qué cosas nos dicen esos dos hechos concretos y una agenda de la cual hemos hablado en otro momento, que ya tiene antecedentes y otros asuntos, por supuesto, en lista? Empecemos por el segundo. El segundo es una contradicción flagrante entre lo que esta misma gente que ahora está en el poder hizo antes y hace ahora. Antes, si recordamos bien, la misma mayoría de la coalición corrupta, la coalición cleptocrática que domina el Congreso, desde la sacha izquierda hasta la derecha bruta, ellos básicamente castigaron, inhabilitaron a Zoraida Ábalos, la sacaron de su puesto de fiscal suprema por precisamente haber tenido la opinión de que se podía iniciar una investigación a los presidentes, pero no se debía proseguir hasta que no terminaran lo suyo. Por esa razón, básicamente casi la acusan de complicidad con Castillo, porque el objetivo de la acusación entonces era, por supuesto, Castillo. ¿Cierto? Bueno, terminó aquello, Castillo... La inhabilitaron. Ella fue inhabilitada. Castillo, por supuesto, se autosacó, se autodefenestró del poder, fue encarcelado y todo aquello. Y ahora, cuando viene la sucesora que por supuesto es total y absolutamente complaciente con todo lo que ellos tienen y ha dado muchas razones de diverso tipo, razones muy versátiles, como para ser investigada, ahora llegan a la conclusión de que ella no se la debe investigar, y no solamente por lo que guachafamente llaman la majestad de la presidencia, sino, lo escuché decir a Gutiérrez Tixe en una entrevista reciente con Rosa María Palacios, de que no la pueden distraer, está muy ocupada. Necesita concentrarse en las tareas sumamente exigentes del gobierno, ¿no es cierto? Sí. Ver telenovelas turcas, probarse relojes Rolex, en fin, todas esas cosas de la alta política. En consecuencia, no se la debe investigar ahora. Es decir, la razón por la que sacaron a Zoraida Ábalos es ahora la razón que ponen para mantener para que Dina Boluarte se pueda mantener sin problemas ahora. Ahora, pero eso tiene un correlato fiscal que también hay que señalar por quienes protagonizan los momentos. Cuando Patricia Benavides asume la Fiscalía de la Nación, crea el equipo de FICOR y es la encargada de, con ese equipo,
apuntar a la corrupción en el poder, así se denominó, pensando básicamente en Castillo. Pensando solo en Castillo. Y por esa acción, a ella la consideraron los sectores que hoy día aplauden al tribunal, que era una extraordinaria fiscal, la mujer del año, la mujer de la década, y la pusieron en un pedestal. Hoy día ella ya no es la fiscal de acción, es otra, la que ha presentado varias denuncias contra la presidenta, y es contra esas denuncias que ahora el tribunal se pronuncia y las paraliza porque ya no se va a poder investigar. No solamente eso, como has dicho, el EFICOP, bajo la fiscal Margarita Barreto, se creó básicamente para investigar a Castillo. Sí. Y la corrupción de pirañas que había durante su gobierno. Sí. Entonces, hasta ese momento, y si tú recuerdas, todos los órganos de la desinformación, Willax, Expreso, etcétera, aplaudían y consideraban de que pues era lo mejor que había pasado el EFICOP y la fiscal Barreto de que se inventó el pan en rodajas. Sí. Pero cuando la fiscal Barreto, bajo los mismos principios de investigar la corrupción en el alto poder, cambió en el poder y empezó a investigar a la propia fiscal Benavides y al evidente grupo de corrupción que ella había creado dentro de la Fiscalía de la Nación, entonces ahí se cambió la cosa por completo y los héroes de FICOP empezaron a ser los villanos y empezaron a ser atacados, destruidos y todo esto hasta que básicamente se inutilizó al FICOP. Y una de las cosas que menos le perdonaron fue también cuando llevaron a cabo algunas acciones de investigación referidas a la presidenta Boluarte. Sin duda. Entonces, la consecuencia práctica fue que Barreto la terminaron sacando de la magistratura, desapareciendo en la práctica el apoyo a FICOP de la DIVIAC y a Javier Corchado. Exactamente. Todos salieron, fueron básicamente desactivados, anulados, cancelados, pero, y además de eso, se terminó quitándole la razón legal a cualquier posible prosecución de la investigación, a las cosas que quería hacer la actual fiscal de la Nación. Sí. Pero al hacerlo, no les importó de que terminaban reivindicando el razonamiento de la misma Zoraida Ábalos, a quienes ellos mismos, no mucho antes, sacaron precisamente por esa razón. Es decir, cuando de por medio estaba Castillo, contra Zoraida Ábalos y contra su razonamiento. Claro. Cuando ya está de por medio la actual presidenta, a quien quieren proteger, entonces, pues el razonamiento de Zoraida Ábalos es el admitido y el otro es el rechazado. Ahora, pero ¿por qué el apego tan fuerte con Dina Boluarte cuando el sentido común en el análisis de la gente era, más bien el último año, todos los otros socios de esta coalición van a querer más bien desvincularse para no aparecer ahí en medio del proceso electoral por el desgaste que significaría, por el abrazo de oso que significaría? Pero da la impresión que al contrario, más bien su vínculo se ha fortalecido con estas últimas acciones, ¿o no necesariamente? No seas... hay un poco de lo uno, todavía, ¿no? Hay un poco de lo otro, ¿no es cierto? Tú ves, por ejemplo, al representante de la clase porcina en la política, López Aliaga, de vez en cuando tratar de establecer diferencias, pequeñas distancias, obviamente bastante artificiales, con el gobierno. Pero en términos generales, no pueden llevar demasiado la oposición porque están muy juntos dentro de un proceso que a la vez les da tremendas ventajas en esa coalición corrupta que hay, que comprende desde los grupos de ultraderecha, como el de López Aliaga, en fin, hasta los que se presentaban como de izquierda, como claro, desde los gánsteres de la política hasta los dinámicos del centro, digamos, ¿no es cierto? Todo ese espectro. Entonces, han creado estos que antes eran los enemigos mortales, ¿no es cierto? Le hablaban unos de que hay que cerrar el paso al comunismo y del otro lado también de que hay que enfrentar a la reacción. Han terminado completamente unidos entre sí, en esta coalición de intereses. Pero simultáneamente, y han logrado a una persona complaciente que los sigue en todo, que está en todo detrás de ellos, como es la Boluarte. Pero a la vez... Y esa es la fuerza que tienen. Y esa fuerza les ha permitido llevar a cabo
profundas modificaciones legales, modificar completamente el mapa institucional del país, Sí. poner a la gente que ellos han querido en todas las organizaciones regulatorias, Defensoría del Pueblo, Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional, en fin. Claro. Entonces, cambiar las reglas de tal manera de modificarlas de forma de que ellos tengan alguna posibilidad de permanecer en el poder. Eso, y esa suerte de fuerza que tiene esta coalición, se da sobre el contraste de que son el grupo históricamente, probablemente, más desprestigiado, Sí. más aborrecido por una gran mayoría de la población. 95%. Entonces, 95%, según las últimas 96%. encuestas, ya Dina Boluarte está básicamente en el marco estadístico del 0% de aprobación. Sí. Pero el Congreso está muy cerca de eso también. Claro, Entonces, pero la gracia y el Sí. negocio de ellos es el poder, estar en el poder. Bueno, entonces, sin legitimidad, sí. pero estar en el poder. Y mientras estén, evidentemente ahora, van a seguir. te pones a ver cómo han usufructuado el poder, cómo han modificado las leyes, cómo han estado en condiciones de básicamente hacer lo que les dé la gana desde en esta especie de complicidad cercana del Ejecutivo con el Congreso y la coalición mafiosa dentro del Congreso, siendo esta ínfima minoría, esta minoría histórica, posiblemente la minoría menor en el mundo en este momento. Sí. Y entonces, desde el punto de vista del estudio del poder, del manejo del poder, desde el punto de vista de que todo gobierno, aún los gobiernos autoritarios y obviamente mucho más la democracia, son representación, se distinguen por el grado de representación que pueden tener. Tú tienes acá este caso extraordinario de un gobierno que tiene casi cero de representación y sin embargo tiene un nivel de manejo de poder de que otros regímenes con muchísima mayor popularidad, de repente más del 50%, no tendrían, no tienen. Entonces, esa cerrada complicidad que les ha permitido el disfrute completo del poder sin regulación, con total impunidad, pese a todos los abusos, la corrupción y la corruptela que han hecho, ¿no es cierto? Es que gracias a esa suerte de coalición que tiene otro correlato, la inmensa mayoría, la abrumadora mayoría del pueblo lo detesta, pero a la vez padece una suerte de extraña y extraordinaria pasividad. Ahora, pero ese concepto que tú bien has descrito, y comparto, me lleva a preguntarme, entonces, ¿por qué van a hacer elecciones? O sea, es decir, ¿por qué van a poner en riesgo lo que bien le está funcionando? Tú lo has escrito muy bien, con unas elecciones. Yo el otro día le escuché decir a la fiscal de la Nación, y coincido, lo he venido diciendo hace bastante tiempo, yo no estoy tan seguro si de pronto hay o no hay elección, o si se da en los tiempos que la ley prevé y la Constitución manda. Porque claro, esto es como ahogarte en la orilla después de haber hecho todo lo que están haciendo. Porque ellos, creo yo, son conscientes de que no van a ganar, o va a ser muy difícil que ganen, si es que lo hacen o buscan hacer honestamente. Bueno, mira, cancelar las elecciones o arbitrariamente posponerlas por largo tiempo, eso sería ya el tipo de ruptura que terminaría con toda sombra de formalidad. Sí. Significaría ya que esta detestada minoría ha entrado francamente en un gobierno autoritario dictatorial. Ahora, pero si la gente no sale en un proceso, una larga y fuerte reclamación, yo creo que ahí sí saldrían. Yo creo porque que es robarte algo que está previsto. O sea, una cosa es no adelantar elecciones porque no está previsto, pueden o no haber. Sí. Pero una elección o postergada o robada, porque yo creo que están apuntando a eso. O sea, ya la cancha está recontra inclinada. O sea, han sacado a todos los que están apuntando a eso y están apuntando también a lo que hace la ultraderecha en todo el mundo. Y especialmente en este continente. Pierden, están a punto de perder, reclaman fraude. Inmediatamente. Sí. Como lo hicieron acá en las elecciones presidenciales pasadas, pero como lo hizo Bolsonaro, como lo han hecho básicamente, como lo hizo Trump, como lo han hecho básicamente todos. Sí. Entonces, pero yo creo de que incluso para ellos el riesgo de lanzarse a lo que sería básicamente golpe, ya el golpe definitivo contra la democracia, es un riesgo demasiado grande para ellos. De tal manera que lo que han estado haciendo, es una estrategia bastante evidente, ha sido hacer todas las modificaciones legales para, primero, sacar
de la contienda electoral a todos aquellos que tenían una real posibilidad de ser candidatos que se los lleven de encuentro, ¿cierto? Y inhabilitarlos, impedirles presentarse a elecciones. En segundo lugar, hacer modificaciones tales como para hacer posible lo que va a suceder, que se presente una multitud de partidos políticos enanos, ¿no es cierto?, para que la competencia sea entre pitufos. Entonces, el cálculo que yo me imagino está haciendo muchos de ellos es el siguiente: posiblemente poniéndole todo el dinero y toda la propaganda y todas las cosas que quieras y los shows y todo aquello que de una u otra manera gana votos, pues que, digamos, de que el partido porcino, el partido de la chanchería, tenga 5, 7, 8%, 10%, lo que en elecciones normales no serviría para nada. Claro. Pero si vas a repartir eso con muchos otros que tengan 3%, puedes 4%, pasar a la segunda vuelta. 2%, tendrás posibilidad de pasar a la segunda vuelta y decir que eres la última defensa de la civilización frente al acoso de los bárbaros. El peor escenario es 2 de ellos, claramente. Es decir... 2 de ellos, o por lo menos uno de ellos. Sí. Uno de ellos con otra persona que no tenga mayor presencia, que de repente sea una figura medio de la farándula política, en fin. Y entonces puedan decir, no, pues este señor, un empresario, en fin, todo eso, tiene algunas mejores posibilidades. Entonces yo creo de que ese es el cálculo. Ahora, hay algunas cosas que por supuesto les quitan el sueño, como el de aquellos que, pese a que les prohíben, les impiden participar, etcétera, pueden, pese a todo, tener una participación electoral. ¿Te refieres, por indirecta. ejemplo, a actores políticos que ellos han buscado y de hecho sacado de camino, pero que no han dejado de existir políticamente y más bien pueden avivar el 26? ¿Qué? En Vizcarra. En este momento, el más visible, el más claro, es Vizcarra. Pese a que está en una prisión preventiva y pese a que puede terminar en un penal distinto al de la Iroes por una argumentación que la verdad es bien... Por una argumentación absolutamente ridícula, ¿no es cierto? Lo pueden sacar de Barbadillo, llevar a otro penal. Era una cosa que va a ser vista por todo el mundo como un abuso, como un castigo, y que obviamente va a redundar muchísimo en apoyo en favor de la popularidad de Vizcarra. Entonces, o sea, cuanto más ensañamiento dices tú, más popularidad Vizcarra. En la medida que no se quiebre, no se rompa, y continúe respondiendo, yo creo que va a tener mucho más. ¿Y qué consecuencia práctica puede tener un Vizcarra, digamos, convertido en un héroe para este sector en términos prácticos en la elección cuando él no puede postular directamente? No puede postular directamente. O sea, recuerda, hay algunos, en la historia política latinoamericana, hay algunos casos interesantes en ese sentido. Quizá el más interesante sea el de Perón en Argentina. Cuando Perón regresó de su largo exilio en España, Argentina, tenía, sin embargo, legalmente estaba impedido postular a la presidencia. Entonces el peronismo decidió poner a Cámpora como el candidato. Entonces decía Cámpora, el lema fue Cámpora a la presidencia, Perón al poder, ¿no es cierto? Y fue una victoria arrolladora, que por supuesto después llevó a Argentina a resultados políticamente muy negativos en todo sentido, pero había una inmensa popularidad. Entonces, al margen de los méritos o de méritos personales de un candidato, el hecho concreto es de que este candidato opuesto, enfrentado, profundamente odiado por la coalición cleptocrática que gobierna ahora, tiene grandes posibilidades en forma directa o indirecta. De repente no va a ser el único. De repente no va a ser el único y de repente, poco de alguna manera como ha sucedido en Bolivia, y estábamos hablando de esto, ¿no es cierto? Llega un candidato con merecimientos propios, ¿no es cierto? Y heredados. Recuerda que Rodrigo Paz es hijo de Paz Zamora, el muy destacado político boliviano, y sale a la luz de la gente, plantea bien lo suyo, y viendo todo eso, y viendo el horizonte deprimente
tan descompuesto políticamente que hay delante de él, la ciudadanía puede muy rápidamente voltearse y cambiar. Ahora, lo que ha hecho también... Y votar a favor de esa persona. Sí. Entonces, hay toda una serie de escenarios posibles cuando tú tienes esta estructura básica. La minoría corrupta en esta coalición que controla el poder. Ajá. Y que ha movilizado todo y lo sigue movilizando y tiene una capacidad de maniobra porque no hay una gran oposición. Pero, del otro lado, el mar de gente que los detesta, los desprecia, pero no se ha movilizado intensamente. En la medida en que empieza a haber movilización, efervescencia, agitación, así sea de un porcentaje relativamente limitado, de esa inmensa masa, más del 90%, entonces esto se puede alterar muchísimo. Ahí sale la alternativa. Y les va a hacer harto difícil controlarlo. A la guatemalteca, Bernardo Arévalo, digamos, hizo eso, ¿no es cierto? Es Bernardo decir, Arévalo hizo eso, sí, es una lástima. En la lucha contra con el pacto de corruptos, sí. Pero ahí funcionó el plan B que están ejerciendo los socios de esta coalición acá. Han capturado todo y los márgenes de gobierno de Arévalo. Y Arévalo se ha resignado a vivir esa realidad pues. En lugar de utilizar el apoyo social que tuvo para cambiar las cosas. Sí, pues. Sí. ¿No? Entonces, Vizcarra, ¿qué otro actor crees tú? Esto que ha pasado con el Tribunal Constitucional y la interpretación que hay, que claramente favorece, se ha pensado en Dina, puede terminar favoreciendo a Castillo también en la interpretación del caso Castillo. Pero políticamente Castillo, ¿qué tan presente va a estar el 26? Al margen de que puede o no postular directamente, digamos. Mira, Glaser, tú viajas mucho por provincias ahora. Sí. Y me imagino que habrás visto de que hay un apoyo a Castillo en muchos lados. Es un apoyo considerable y que no creo que haya ningún político de los que está en el Congreso, de los que está en el Ejecutivo, que pueda competir en ese aspecto con él. Entonces, va a haber ahí una fuerza, capacidad de endoso o no, no lo sé, pero ya tienes a dos actores que además han estado juntos en estos días en la cumbre presidencial de Barbadillo, ¿no es cierto? Porque, digo, ahí has tenido una cumbre presidencial continua, como pocas veces se da, porque, digo, ahí las conversaciones que pueden haber tenido entre ellos deben haber sido muy interesantes. Pero, que configurar una alianza política entre los dos, al margen de su propia situación, podría, dices tú, tener un impacto relevante en el proceso electoral 26. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Digo, en otras circunstancias, en un sistema políticamente sano, que no estuviera atravesado por la corrupción, por la arbitrariedad, por la trampa, digo, por la regla de ahora es la trampa. Sí. Si no hubiera ese escenario, posiblemente las posibilidades de Castillo e incluso las de Vizcarra serían limitadas. Sí. Posiblemente serían muy limitadas. Y posiblemente un escenario menos enviciado, menos hostil, menos infecto que el actual, hubiera hecho que gente con ganas, con deseos de contribuir con el país se hubiera decidido lanzar a la política. Muchos no lo hacen ahora porque saben de que empezar a destacar como una alternativa sencillamente es hacer de que todos los pozos de porquería empiecen a hervir y a ser lanzados contra ellos. Sí. Y ahora, te preguntaba yo también hace un rato sobre el otro hecho reciente y tiene que ver con esta ley de amnistía. Sí. Porque si bien es cierto, Dina y el Congreso juegan juntos de cara al mismo objetivo que tú has descrito bien. Totalmente. Pero los militares, ¿qué tanto son parte ya de ese juego? Porque antes eran un poco como equidistantes o un poco, digamos, relevantes de pronto en el encuentro inicial. Pero ahora daría la impresión, por el apego que tiene Boluarte a las Fuerzas Armadas, sobre todo ese sector que va a beneficiarse con la ley de amnistía, ese apego es más fuerte, están más vinculados, o ¿cómo lo ves? Yo creo de que, con riesgo de equivocarme, aunque pienso que no tanto, de que todas estas cosas de acercamiento, lealtades dentro de las Fuerzas Armadas son muy elásticas, muy plásticas en términos generales.
cuando empiezan a hablar de amnistía y cuando se habla de levantar el uniforme y llevar a cabo la justicia contra los que ganaron la guerra y todo eso, entonces la mayor parte del público castrense pues se cuadra, se pone en filas, apoya aquello, aunque muchos tengan reservas, pero consideran en su fuero interno de que no es tan conveniente airearlas ahora para no tener demasiados problemas en las instituciones, en la hoja, ahí donde se ven, se encuentran y todo esto. Entonces, muchos se callan. Pero si la correlación de fuerzas empieza a cambiar y empieza la cosa a ponerse al otro lado, sencillamente se van a producir cambios muy rápidos también dentro de los mandos de las Fuerzas Armadas y todo, que van a tratar de ver quiénes son aquellos que van a dirigir el país, de que en cuanto lleguen a la conclusión de que no va a ser una cosa absolutamente radical, que busque destruirlos, que busque destrozarlos, entonces van a tratar de ver a quién deben acercarse, sabiendo de que el poder va a estar, ya no va a estar en manos de este grupete, sino va a cambiar. Entonces, como tú, cuando Vizcarra era presidente, tú viste de que los mandos militares y todo, Vizcarra sin problemas. no solamente, sino cooperaron mucho, cooperaron mucho, y en el inicio, sobre todo, de la peste, de la pandemia, la labor de la Fuerza Armada fue realmente importante, fue realmente muy importante en tratar de llevar el grado posible de alivio dentro de esa catástrofe. Entonces, pero estuvieron muy contentos con él, a eso voy. Sí. Y lo estarán con cualquier presidenta democrático que básicamente mantenga un equilibrio institucional, ¿no es cierto? Si llega alguien exageradamente radical, las cosas pueden ser diferentes, ¿no? Pero en términos generales, dentro de los parámetros de la democracia, digamos, del centro izquierda, del centro derecha, dentro de todos esos términos, yo creo que las Fuerzas Armadas, en términos generales, no van a tener ningún problema. Y recuerda de que dentro de ellos también hay una competencia que no se ve por fuera, pero que por dentro es sorda y muchas veces feroz, por llegar a los puestos alto comando en la medida en que la pirámide se va estrechando y va habiendo cada vez menos lugar dentro de ella. De tal manera de que a mí en lo personal no me preocuparía eso en lo absoluto. Dentro, repito, de los parámetros de una institucionalidad democrática, racional, la Fuerza Armada básicamente va a adaptarse a aquel grupo, partido, conjunto de personas, líderes que les toque dirigir el país. Ahora, pero eso que tú dices, evitan ventilar en público la disconformidad que puedan tener con la ley muchos militares que combatieron a Sendero de MRTA sin violar derechos humanos. ¿Por qué no ha sido procesada durante un tiempo largo? El otro día conversaba con José Robles acá, que dijo el general Robles, dejó de ser militar de capitán cuando lo echaron junto con su padre, y estábamos haciendo más o menos, él por supuesto, el cálculo de cuántas oficiales y suboficiales combatieron a Sendero de MRTA. Él dice entre 20 y 22 mil. Los que están investigados, procesados y todo, exagerando, llegan a 800, ya 900. El 4%, que son el deshonor, frente al 96%, que actuaron bien. ¿No? Entonces, ¿por qué las Fuerzas Armadas siguen? Y como he escrito en tu columna con heroísmo, con abnegación. Claro, y tú dices, esta ley no es para ellos, está ahí para el Grupo Colina. No es para el GEIN, no es para ODECA, es para el Grupo Colina. Exactamente. ¿Pero por qué? O sea, digo, lo que te digo es, una cosa es no ventilar discrepancias, pero otra cosa es avalar una cosa que no beneficia a la mayoría. No es un buen negocio para las Fuerzas Armadas. Ni siquiera lo va a ayudar en sus procesos, creo yo. Lo que sucede es que sí ha faltado dentro de la Fuerza Armada la discusión intelectualmente abierta, en debate abierto también sin problemas, sobre cuáles fueron los defectos en las doctrinas contrainsurgentes que se aplicaron.
en qué momento se hizo cosas que ayudaron a la sociedad desde el punto de vista de la doctrina contrainsurgente y en qué momento, por hacer una aplicación equivocada de esas formas, se cometieron serios errores. El problema está en que en muchas instituciones, institutos, sobre todo en la Marina, el peso intelectual de las derechas, conservadoras en términos militares, y esto ha tenido además una vinculación internacional, ha sido fuerte. De tal manera de que se ha buscado de que en los niveles medios altos de la discusión empiecen a imperar conceptos que están heredados del discurso de las ultraderechas y la división dicotómica, maniquea entre el comunismo y todo eso. Pues doctrinarios, no son intelectualmente solventes, son panfletos, porque digamos, yo veo a Montoya o a Cueto, digo, no me refieren... Cuando ves a Montoya o a Cueto, ves a los alumnos que han estado escuchando esa prédica, no, yo sé, ¿no es cierto? Pero lo que de la lucha de la civilización occidental, cristiana, contra el comunismo. Pero, sin embargo, naturalmente, a la hora de votar, junto con Cerrón y el cerronismo, ahí no tiene ningún problema del occidente cristiano y la lucha y todo esto, ¿no es cierto? Y las cruzadas contra el comunismo. Ahí no. Por eso. Pero sí ha habido esa visión y luego una suerte de imposición, ¿no es cierto? ¿Cómo puedes traicionar los valores de la Fuerza Armada, en fin, contra otras personas que en lugar de enfrentarlos, y muchos de ellos son gente más joven, no solamente más joven, pero gente además intelectualmente mucho más desarrollada, quieren evitarse discusiones, quieren evitarse problemas. Cuando les toca hacer su propia administración, lo hacen bien, en la medida que pueden, pero sí creo de que lo que ha faltado, porque no se llegó a dar, es un debate a fondo sobre qué cosas, qué decisiones también de alto mando llevaron a que se hicieran las cosas en forma, en muchos casos, equivocada. Claro, con la guerra contrasubversiva y contra lo que fue el vínculo de las Fuerzas Armadas con Fujimori y Montesinos, que no ha sido una cosa que se haya del todo desarmado en las Fuerzas Armadas tampoco lamentablemente. O sea, lo que voy es, esos dos episodios que debieron obligar a las Fuerzas Armadas a repensarse, no han sido procesadas. Por ejemplo, estamos en una de las probablemente últimas promociones de altos oficiales que se están teniendo que combatieron directamente de tenientes. Esa es la promoción de los tenientes de la guerra. O sea, y ya se van. Pero todos los que siguen no participaron de eso. O sea, no tienen que rendir cuentas por eso, porque no fue su problema. Ni para bien ni para mal. No pueden atribuirse el logro, pero no pueden hacerse cargo tampoco de la violación de ciudad. Pero sin embargo, efectivamente no se ha dado ese proceso interno. No se ha dado ese proceso, pero digamos que entre los tenientes, los capitanes, los mayores, los comandantes de la guerra interna, aquello que se vio, hay muchísimos que han tenido una increíble riqueza de experiencias. ¿No es cierto? Hay muchísimos casos de oficiales, porque pese a las cosas que he dicho sobre la doctrina, en los hechos, por los problemas organizativos que tenían, básicamente, cada oficial a cargo de un distrito o de varios distritos era independiente, tenía una gran latitud de acción. Entonces, y por eso que muchos eran muy queridos por la comunidad y pedían que no los cambien, que no los roten, porque habían establecido un vínculo de esa naturaleza. Un tremendo vínculo. Al final llegaban los típicos oficios andinos, dirigidos a la autoridad, ¿no es cierto? Señor comandante de la subzona de seguridad, pedimos que el capitán Ronzoco, por ejemplo, ¿no es cierto?, se quede, por favor. Porque además no sabían el nombre, ni siquiera de los militares en esa época. Porque se ha convertido en una gran ventaja para el desarrollo de la gente. Pero hubo otros que por lo contrario eran terriblemente temidos porque entraron como depredadores, abusadores de la gente, ¿no es cierto? Esas dos cosas se dieron y lo peor de todo es de que los que de una u otra manera han dirigido el discurso posterior son esa al final minoría de gente abusiva, de los depredadores, los criminales. 4% o 5%, exagerando. Entonces, claro, hay un espíritu de cuerpo a veces insano, digamos, que hace que contaminen a la mayoría. Es más, algunos de los que están promoviendo la ley en el Congreso, que han sido militares antes, no están procesados,
Por lo tanto, uno debiera intuir que no tuvieron compromiso con violación de derechos humanos. Sí. Deberían ellos más bien no estar detrás de una ley de esa naturaleza. Buena parte de ellos, yo buscar. los conozco a todos, Sí. a todos, y algunos bastante bien. Algunos, pese a haber tenido carreras militares notables, remarcables, finalmente persona de carácter débil. Que no han tenido la capacidad de razonar y tomar algunas decisiones, etcétera. Pero eso es algo que falta y que yo espero de que las nuevas generaciones militares tengan eventualmente el valor, el coraje intelectual de hacer un análisis desnudo, claro, riguroso de lo que hubo, de lo que pasó, de la función que ellos debieron tener, de la que deben tener en el futuro. Sí. Como aquella por la que pasaron muchos otros ejércitos que tuvieron experiencia de contrainsurgencia. Ahora, Gustavo, en esta última parte, un repaso inevitable sobre este intento de amedrentamiento y avasallamiento contra la prensa independiente. Focalizada en algunos medios de comunicación, porque me preguntan, ¿qué piensas de los medios de comunicación? Yo digo, depende a cuáles te refieras. Hay algunos que no van a tener problemas nunca. ¿No es cierto? Hay medios de comunicación que viven pegados al poder y no pasa nada. Pero a los que hacen su trabajo como corresponde, sí, por supuesto, ¿no? ¿Cuál es tu actualización sobre la relación del poder con la prensa, esta independiente que refiere el trabajo de ideales reporteros, y esa particular fijación con el trabajo de reporteros y contigo en particular, ¿no? Te has tenido tú algo que preguntar por qué concentran todos los ataques contra ti. Y voy a ponerle nombre. López Aliaga, por ejemplo, no hay un solo día, no nos digamos registro, que no haga una referencia a ti. Un solo día. O sea, no es que la semana pasada creo que algo dijo de Gorri, no. Todos los días. Además, atribuyéndote una serie de cosas, por supuesto que cada vez son muy difíciles de no calificar como difamatorias, todas, ¿no? Sí. Pero ¿por qué? ¿A qué le atribuyes? ¿Qué es? Él es un difamador en cadena, un difamador desbocado. Digamos, el tipo de secuencia, de intensidad del argumento de los ataques y la fijación ya llega a connotaciones psicóticas. Básicamente, psicóticas en el sentido de tener psiquiátricamente divorciadas de la realidad, ¿no es cierto? Motivadas por una cuestión obsesiva. Pero detrás de esa obsesión sí existe un programa, un plan calculado con frialdad de desinformación. Entonces, básicamente, toda esta coalición corrupta, uno de cuyos representantes, ¿no es cierto?, es López Aliaga. El más desbocado, probablemente, ¿no? El más diáfano, el más transparente en términos de... Uno de sus líderes. Sí, uno de sus líderes, ¿ok? Además de lo que está más conectado con la ultraderecha fascista internacional, como Vox, por ejemplo, como Vox de España. Bueno, para ellos y para todo este grupo que estuvo acostumbrado a controlar el país en un lado o en el otro, algunas de las investigaciones que se realizaron en este siglo, sobre todo aquellas que tuvieron que ver con el caso Lavallato y el caso de las empresas brasileñas, el caso masivo de sobornos que recibieron dirigentes, élites, gobernantes, hombres de negocios, hombres de empresa y todo esto, y que salieron a la luz en investigaciones llevadas a cabo con mucho rigor, pero a la vez con mucha energía. Los desequilibró por completo. Añade a eso lo que salió después de la investigación del caso Lavajuez o Cuellos Blancos, ¿no es cierto?, que reveló en la otra parte la profunda corrupción en los organismos reguladores, es decir, los que administran justicia y todo, y que hacían posible de que se moviera con una cierta calma y una cierta posibilidad toda esta organización corrupta. Los cuellos blancos. Entonces, claro, los cuellos blancos. Claro. Entre un caso y otro caso, ¿no es cierto? O sea, descubrirlos con las manos en la masa y descubriendo a quienes les habían comprometido impunidad. Para ellos fue angustiante, brutal, humillante, ¿no es cierto? Y les hizo ver de que las cosas podían ser eventualmente terribles. Entonces,
llegaron a la conclusión, no es una cosa original de ellos, pero aquí se hizo mucho más que en otros países, de que una de las cosas que había que hacer era atacar a los investigadores, atacar a quienes habían llevado a cabo estas investigaciones y presentado la realidad tal cual es, la verdad de los hechos. Atacarlos tratando de desmentir esa verdad de los hechos, tratando de mostrar de que todo había sido una campaña, de que se había basado en métodos que no estuvieron bien hechos, en todo tipo de alianzas indebidas, etc. Crear una contranarrativa, una narrativa destructiva que fuera acompañada además por la otra cosa que distingue a la desinformación, el insulto, la calumnia constante. Pero entonces, no una, no dos, porque las calumnias que se dan en forma singular pueden ser desmentidas. Pero una de las leyes de la desinformación es de que tú tratas de convertir la mentira en verdad en forma masiva, claro, con una avalancha, un aluvión, una luz de mentiras. Entonces lo vas repitiendo, repitiendo, repitiendo. Básicamente sacaron medios como Willax Televisión que estaban dedicados medularmente a la desinformación, ¿no es cierto? Y se dedicaron a hacerlo absolutamente a fondo. En el proceso vieron de que también había ahí una capacidad de intimidación, lo que siempre sucede con la desinformación. La desinformación, la mentira, siempre va acompañada con un grado de intimidación, de violencia implícita. Donde hay mentira, hay la promesa de violencia y de abuso. Entonces, al centrarse en una persona, o en pocas personas, y en muchos aspectos centralmente en mí, lo que hicieron es dejar de ver, ustedes no se metan. Este va a ser con él nos vamos a lanzar totalmente. Y mucha gente dijo, bueno, la cosa está brava, mejor me pongo un poco al costado, me pongo un poco atrás, lo dejo en silencio. Y mientras tanto, chacales, hienas, puercos, etcétera, se dedicaron al ataque tras ataque tras ataque. Les convino, debo decir, para poner esta parte de los hechos, les convino el que yo en determinado momento estuve básicamente incapacitado por el cáncer, ¿no es cierto? Y es cuando más arreciaron los ataques. Sabiendo además que eso era así, de manera sabiendo al final que era así, ¿no? fue cuando lo hicieron con más fuerza. Sí. Entonces es el momento en que yo, debo decirlo, me dije de que aunque fuera lo último que iba a hacer en esta vida, me iba a fortalecer como para poderlo enfrentar bien. Pero después de eso, hemos investigado, hemos estudiado bastante bien los mecanismos de la desinformación, quiénes están dentro de ellos, cómo operan, de qué manera lo hacen. Algunas cosas vamos a publicar en las próximas semanas. Entonces, ha estado muy claro cómo ha operado toda esa organización y la cantidad ingente de recursos que han dedicado a eso, ¿no es cierto? Desde Willax y Vox por fuera del país, que hicieron lo suyo, sí, hasta los matoncetes de calle que estuvieron dedicados a eso, pero fue una cosa constante, intensa, que logró una cierta capacidad de intimidación sobre los demás. No sobre mí, no sobre los que hemos estado haciendo el periodismo de investigación, por lo contrario, a nosotros nos dio mucho más ímpetu y mucha más decisión de enfrentarlo. Y por eso digamos que ellos sienten que no han logrado deshacerse del enemigo, es decir, no han logrado el objetivo que tenía. Pero ¿cuál es el rédito que van a tener? No lo han logrado ni de lejos. No, por eso, a eso voy. Y eso, por supuesto, a ellos les genera esa rabia que hace que con más intensidad vuelvan y vuelvan varias veces. Pero ya se vuelve, como te digo, a niveles psiquiátricos, sí, no, a niveles psicóticos en el caso. Es una fijación obsesiva, enfermiza. Pero a lo que voy pero ¿cuál es la consecuencia práctica que va a significarles a ellos, desde su manera de pensar, una ganancia sustantiva, acabar con este enemigo que hemos identificado? Acabar con Gorriti, ¿qué cosa es lo que ellos intuyen? Políticamente les va a servir, porque lo que quieren es mantenerse, seguir o llegar al poder. A ellos les encantaría tener una versión mejorada de lo que pasó en Panamá. Perdón, de lo que pasó en Guatemala. En Panamá, por lo contrario, quisieron hacer muchas cosas y no les ligo. Pero en Guatemala, recuerda, la lucha anticorrupción
a través del CICIG, la Comisión de las Naciones Unidas, con autoridades guatemaltecas, fiscales, jueces, periodistas, avanzó mucho. Sí. En un país tradicionalmente muy corrupto, lograron grandes avances. Luego vino la reacción de la ultraderecha guatemalteca, sí, bien organizada y todo esto, que eventualmente lograron sacar a la CICIG e iniciaron una tremenda ofensiva, habiendo capturado cargos fundamentales en el Estado. como acá. Como acá, pero ahí sobre todo la parte judicial y fiscal. La fiscal de la Nación quiso impedir la elección de Arévalo para comenzar hacia el final. Exactamente, la Consuelo Porras. Sí. Entonces se lanzaron a perseguir a fondo a los que habían sido jueces anticorrupción, fiscales anticorrupción, periodistas de investigación. Cosa que pasó, porque muchos se fueron o estuvieron presos. La mayor parte... Desarmaron todo. Lo desarmaron por completo. Y eso dices tú, por ejemplo, hacer acá. Y José Rubén Zamora, periodista, el director, fundador del periódico, sigue hasta ahora preso, pese al gobierno de Arévalo y todo eso. Entonces, ahí lo que han tratado también de imponer es una contranarrativa que haga posible ese tipo de represión. Y eso es lo que desearían hacer aquí. Cambiar por completo la narrativa, hacer un travestismo completo de lo que sucedió, convertir a los bribones en víctimas inocentes, tratar de convertir a los fiscales que llevaron a cabo investigación a fondo en los periodistas de investigación que hicimos lo nuestro, tratar de convertirlos más bien en conspiradores que estuvieron camanduleando entre ellos y todo eso. Entonces, eso es lo que buscan. Ahora, naturalmente, tienen un grado de control del gobierno que les permite hacer eso, tienen un grado de control de parte del poder económico importante, que está con ellos en ese aspecto, pero tienen en contra lo que ya hemos hablado, el escenario del repudio masivo de la gente. Sí. Entonces, en la medida en que los que llevamos a cabo la labor de periodismo con la mayor energía posible, demostremos una y otra vez, en forma contundente, la verdad de los hechos, y demostremos quién es quién y quién es qué, y a la vez enfrentemos a los difamadores más extremos, donde hay que enfrentarlos, entonces yo creo de que no van a poder hacerlo, y si extreman las cosas, porque pueden extremarlas, pueden llevarlas al límite, entonces yo creo que eventualmente habrá una reacción profunda de la gente. Ahora, solamente para poner un ejemplo en relación a eso, en el medio de su poquedad, Muñante, digamos, es una expresión de do menor de esa coalición con la comisión que lidera y que está venciendo plazo y que te quiere, digamos, atarantar con llamados a la comisión que tú claramente has dicho, digamos, no vas a tomar en cuenta bajo ninguna circunstancia, es decir, no vas a asistir, ¿no? No. Bueno, la amenaza que hay ahora es la de utilizando los poderes, llevarme de grado fuerza, mejor dicho, de fuerza a fuerza, en forma obligatoria a declarar. Y yo ya lo he dicho, ser conducido por la fuerza, por esos grupos oscuros y corruptos, va a ser para mí, del punto de vista profesional, un galardón, un punto alto en mi carrera. Y si llega a producirse eso, creo que se van a dar cuenta de que cometieron un error, que cometieron un serio error. Sí. Gustavo, te agradezco mucho por haber venido a conversar con nosotros. Es un gusto, como siempre, de tenerte. Es siempre bueno actualizar contigo en la conversación tu mirada sobre lo que está pasando. Y esto que haces cada cierto tiempo, plantear los escenarios, hacia dónde están yendo las cosas, para de ahí encontrar ojalá una reacción ciudadana que pueda más bien dar giros de timón frente a eso que ellos ven que no cambia para su beneficio, ¿no? Que se mantiene beneficiándolo. Muchísimas gracias. Gracias. Que te vaya lo mejor y que le dé lo mejor a Idea Reportero, por supuesto.